Caña Turaicuna, Alguien Jamusca Tucuizo Coiguán. Buenas tardes, bienvenidos a este espacio que se enmarca en la próxima edición del 5º número de nuestra revista. Y dado que la misma va a estar íntegramente consagrada a la Amazonía andina, buscando referentes, en este caso del mundo académico, que conozcan a fondo ese territorio y su gente, sus problemáticas y sus desafíos, hoy Willacui conversa con el doctor Stefano Varese, a quien le damos la bienvenida y le expresamos nuestra gratitud por acompañarnos en esta tarde. Bienvenido, doctor Varese. Gracias, muchas gracias. Se encuentran presentes el director de Willacui, Hugo Chacón, y... Saludos. Hola Hugo, buenas tardes. Gracias, María. Muy contento, sí. William Sabarburú, del comité directivo. ¿Qué tal, Malky? Quien les habla, Isabel Álvarez, y desde la distancia nuestros compañeros Luis Chávez y Jorge Ventosilla. Con una sucinta reseña voy a presentar a nuestro invitado. El doctor Stefano Varese es uno de los grandes pensadores del Perú. Hombre de varios mundos. Nació en Italia, pero su itinerario vital tiene anclajes en Perú, México y Estados Unidos. Con una visión identitaria ampliada, él se autorreconoce como un hijo de Abya Yala con raíces diversificadas. Antropólogo de formación, quedó tempranamente cautivado por la Amazonía y eligió trascender la vida académica para abrir la puerta a una antropología del diálogo y del reconocimiento, del compartir y del convivir. Y así, por primera vez en la historia de este continente, le dio voz a quienes la ciencia había silenciado. Su obra, fecunda y erudita, sensible y comprometida, siempre fue de la mano de su activismo. Por eso podemos afirmar que los pueblos amazónicos encuentran en Stefano Varese un solidario aliado en la lucha por supervivencia, por la defensa de su territorio y por la conquista de sus derechos. Autor de innumerables libros y artículos que reflejan siempre su inclaudicable búsqueda de la verdad, de la justicia y de la transformación profunda. Desde la memorable publicación de La Sal de los Cerros, texto pionero que cumplió 56 años y que cuenta con múltiples reediciones y traducciones, hasta El arte de la memoria, su más reciente libro, en donde se asume como un filósofo del pensamiento indígena. El pasado 21 de febrero, la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú lo nombró doctor honoris causa en reconocimiento a su extensa trayectoria de excelencia académica, sembrando y difundiendo sabiduría y belleza al servicio de la sociedad. Es un honor para Willacui tenerlo hoy con nosotros. Bueno, doctor, la propuesta entonces es compartir un diálogo que va a estar estructurado en 3 momentos que estarán a cargo de los 2 miembros del equipo presentes y que está orientado a recorrer los pasajes más relevantes de su vida, sus opiniones sobre la realidad amazónica y sus visiones acerca del devenir de ese territorio y de sus habitantes. Tiene la palabra entonces nuestro director Hugo Chacón. Gracias, Malky. Emotivas palabras. Doctor Varese, ¿en qué momento usted decidió convertirse, asumir la identidad peruana?
¿Qué factores fueron los que definieron esa tan importante decisión? Sí, tengo que remontarme a mi juventud, porque yo llegué al Perú de 17 años, al final de mis 17 años, cumplí 18 ya en Perú, y, y mi padre me influyó mucho en mi decisión de enamorarme del Perú. Él me condujo casi de la mano por el Perú profundo, que empecé a conocer en la costa norte, en Talare, y yo llegué por avión, imagínense, por avión en 1957 a Talare. Eh, Después de 3 días literales de viaje en avión, de hélice en esa época, obviamente. Y, y recorrimos por carro desde Talara hasta Lima y me enamoré de la costa, me enamoré del paisaje tan amplio. Para mí, en cierto sentido, misterioso, porque me seguía preguntando, jovencito europeo, educado en la tradición italiana de respeto al viejo, a la República Romana y después al Imperio Romano, eh, y me preguntaba quién vivía en esos arenales, qué había detrás de esos cerros, qué había en los Andes. Y poco a poco me fui literalmente enamorando del paisaje humano después de la entrada a Lima. Esto lo describí en mi memoria. Y después mi padre me condujo físicamente a la selva, viajando por el Huallaga, viajando por el Ucayale, me fui enamorando siempre más del paisaje, siempre más con preguntas irresueltas de quién vive, qué civilización se dio allí. Yo venía de una tradición de estudio en la escuela secundaria, eh, de tratar de entender la tradición, el paisaje eh, humano y cultural en términos de larga duración. Un poco no sabía en ese momento que el gran historiador francés Brodel ya había planteado eso, que para entender la actualidad de los pueblos y de los espacios geográficos hay que remontarse no solo a siglos, sino a milenios, lo que él llamó la longue durée, la larga duración, y que para entender la actualidad de los pueblos indígenas, en este caso en Perú, y de los pueblos, el pueblo mestizo también en Perú, hay que remontarse a siglos y milenios. Las civilizaciones americanas, y eso lo fui aprendiendo mucho más tarde, incluso a través de México, de la experiencia mexicana, son civilizaciones que tienen miles de años de trayectoria, desde la domesticación de plantas, desde la domesticación de la papa. La papa en su origen, la papa silvestre es venenosa. La yuca silvestre es venenosa. Todavía hay yuca cultivada que es venenosa. Hay que extraerle el veneno antes de comerlo. Toda la planta domesticada tienen parientes y ancestros venenosos. La domesticación es el fenómeno más importante y esencial, la domesticación de plantas y también de animales en otros espacios naturales. El acto más importante de establecer una civilización. Entonces, este interés me llevó me llevó a estudiar. Primero, mi padre insistió mucho que yo entrara a la universidad. Yo tuve que revalidar todos mis estudios secundarios en Perú
me ayudó muchísimo un gran sociólogo de la época, Aníbal Ismodes, que en paz descanse Aníbal, me ayudó muchísimo. Primero tuve que aprender el castellano, el español, el castellano peruano, y lo hice con un chico muy lindo, muy simpático, de origen chileno, que estudiaba en la escuela de los jesuitas, y me daba clase, y leíamos textos sencillos, y me familiaricé con el español rápidamente. Yo ya hablaba inglés, un poco torturado porque había pasado años o veranos en Inglaterra, tirando dedo, como se decía en esa época. Viajaba de gratis por Francia y llegaba a Inglaterra y me quedaba allí unos tiempos, una semana. Entonces practicaba ya el inglés bastante bien. El francés lo había aprendido en la escuela secundaria. En Italia se enseñaban 2 lenguas extranjeras. Y entonces no me costó demasiado aprender el español y empecé a escribirlo. Siempre me gustó la escritura. Entonces no tenía objetivos particulares para escribir en ese momento, pero escribía diarios, escribía pequeñas memorias, cosas de ese tipo. Y entonces con ese instrumento en la mano y en la cabeza, me dediqué a estudiar el Perú de manera muy, muy empírica. No tenía condiciones metodológicas especiales. Viajaba, tomaba nota, aprendía, recordaba, rememoraba. Y eso funcionó hasta que entré a la universidad pensando estudiar periodismo y enseguida me di cuenta que me interesaba más la historia y en ese momento la etnología, así se llamaba. Y encontré a un gran profesor, a 2 grandes profesores, a un profesor italiano, Honorio Ferrero, que era un conde muy liberal que había estado en la lucha anti-nazi en Italia, había sido partisano, y otro profesor fundamental para mi formación, Jean-Albert Vellard, era un francés bien noir que había nacido en Argelia y tenía un doctorado médico, era médico, y había llegado a las Américas en la expedición del gran Lévi-Strauss, cuando Lévi-Strauss, durante la primera parte de la Segunda Guerra Mundial, había estado en Brasil y había viajado por Brasil, y allí salió el famoso libro bellísimo de Lévi-Strauss, su memoria del viaje en Brasil. Estoy tratando de acordarme del título en francés, La pensée sauvage, el pensamiento salvaje. Pensée en francés es el nombre de una flor silvestre, Pensée sauvage. Es un libro bellísimo. Vellard era el médico de la expedición y fue un gran maestro, muy, muy formal, muy, muy afrancesado. Teníamos una relación muy, muy formal. Él me llamaba señor Varese a través de toda nuestra relación. Dígame, señor Varese, ¿qué piensa usted? Etcétera, etcétera. Me llevaba a hacer arqueología muy rudimentaria por los cerros que rodean a Lima, y me enseñó a hacer etnografía, descripción de otras culturas, de otras gentes, de otros seres humanos, de otros ambientes, etc. Entonces decidí doctorarme. Fui el primer doctor de la Católica.
en ciencias sociales. 1967, creo. Mi título lo tengo todavía en un cajón por aquí. Pero yo reconozco que mi grande maestro fueron los Ashénica del Pajonal, que me enseñaron todo prácticamente. Yo le dedico a ellos mi doctorado. Fueron mi maestro. Entonces, estoy saltando en el tiempo. Hay que pensar también que yo llegué al Perú durante el gobierno de Prado, imagínense. Y después entró Belaúnde. Y entré a un Perú, como siempre, en crisis. Un Perú que estaba buscando entre el aprismo, el izquierdismo y las raíces más conservadoras, un camino de comunidad, digamos, que nos acomodara a todos en nuestras muy diversas orígenes y trayectorias. Pero era un Perú que no reconocía para nada la civilización andina y menos la presencia civilizatoria de la Amazonía. Hasta ahora yo creo que no se otorga a la Amazonía en general y a la Amazonía peruana la calidad de zona de civilización. Se piensa siempre que es una zona de la barbarie, aunque ahora más domesticada después de años de colonialismo, de ocupación colonialista, usurpación de territorio, de cultura y de gente, etc. Pero nunca se ha considerado una zona de civilización. Mi último libro lo he llamado El bosque civilizado, precisamente para poner de relieve la larga dimensión histórica de la presencia humana civilizatoria del bosque. El bosque amazónico ha sido civilizado durante 18.000 años. Es un bosque de alguna manera antropogénico. Es un bosque que ha sido creado y recreado y conducido de la mano, o al revés, diría que el bosque ha conducido de la mano de los hombres y mujeres el desarrollo de sí mismo. Es un bosque no domesticado en el sentido de controlado, sino un bosque amigo, un bosque que da vida y regenera vida. Y eso ahora los psicologistas lo están expresando en palabras y conceptos más científicos, racionales a la europea o al mundo occidental, pero es la esencia del bosque amazónico. Y es lo mismo en el mundo andino. El mundo andino es un mundo antropogénico. Decir que los surcos son seres espirituales vivos que tienen sentimiento, que tienen vida, es reconocer que el mundo físico es un mundo espiritual, es un mundo con voluntad, con direccionalidad, teleología, dirían los filósofos. Lo mismo es la vida de un río. Hay una teleología en el agua, en el movimiento del agua, que ascende y baja, transcurre. Esta manera de concebir la vida en el mundo, yo la aprendí muy lentamente y por pedacitos y fisuras mentales que tuve que abrir en mi propia persona a través de convivir con los Ashénica, los Mayuruna,
rato que pude compartir con los Matsés, la Mayoruna de Yacarana, con los Aguajún del norte del Perú, y después en los últimos años con los Quichua del Napo ecuatoriano, los Waorani también del Napo ecuatoriano, y otros pueblos indígenas en Mesoamérica, en México. Pero no sé si me estoy yendo demasiado rápido, porque No, ahora me olvidé de la pregunta inicial. sí, sí, bueno, ha sido bueno que se haya explayado y nos haya ilustrado de manera muy breve. Es evidente que a pesar del tiempo que ha usado, es breve el contenido de su biografía. Yo creo que es necesario invitar a los que nos están viendo y a las personas interesadas en temas sociales y en los destinos del Perú, leer al doctor Varese en sus obras. Recomendaría La sal de los cerros, El bosque civilizado y El arte del recuerdo, para tener una idea cercana y próxima del significado de su vida y de su obra. Lo tenemos que recomendar porque ahí está de manera ampliada lo que aquí con brevedad nos está explicando. Doctor Varese, muchas gracias. No sienta que está ubicando un tiempo excesivo. Bueno, vamos a terminar esta etapa inicial de ubicar su biografía con una inquietud personal que me gustaría transmitírsela. Usted en El arte del recuerdo, su libro autobiográfico, menciona haber conocido a José María Arguedas, Sí. y que él, con Sibila, su esposa, se acercó a un espacio en la playa que ustedes tenían, donde pasaban temporadas como familia, y él se juntó, estuvo con ustedes un día en esa zona, me parece que en San Bartolo, Sí. aquí al sur de Lima. ¿Qué, qué vinculación tuvo con él, doctor Varese, personal, y cómo evalúa su biografía también en relación a las inquietudes que se vinculan con el mundo andino-amazónico? Sí, yo a Arguedas lo había conocido en el departamento de antropología de San Marcos. Yo llegué al departamento casi por la puerta trasera, porque en ese momento el departamento no tenía muy poco interés en la selva amazónica. El director del departamento era Matos Mar, José Matos Mar, y un hombre muy influyente en ese departamento había sido John Murrah, gran etnohistoriador norteamericano de origen rumano. John había impactado, y franceses también, personaje francés importante. Entonces el departamento estaba totalmente concentrado en el mundo andino, en términos históricos, antropológicos, etnográficos, etc. Y Argueda tenía un papel muy importante. Yo me acuerdo de una reunión muy simpática en donde, creo que la conté en mi memoria, en donde estábamos esperando los primeros momentos de una reunión del departamento. Estaba yo sentado con Luis Lumbrera, el gran arqueólogo que acaba de fallecer desafortunadamente, con Rodrigo Montoya y Arguedas. Y entonces, en el medio de esta pre-reunión, empezaron a hablar en quechua todo. Y hacerse bromas. Y yo no entendía nada, porque había estudiado quechua, pero no lo practicaba para nada. Y cuando entra por fin Matos Mar, todos se mueven al español y el diálogo se vuelve castellano. Yo no sabía que Matos Mar también hablaba quechua, pero Matos Mar no sé si se disfrazaba, no podía admitir claramente que el quechua era su lengua. Y entonces allí yo me di cuenta de
muy sutil discriminación lingüística, etnolingüística que ocurría incluso en un departamento de antropología. Es decir, que había tensiones ahí en contra de él. Y entonces eso me acercó mucho a Rodrigo Montoya, a Lucho y a Arguedas, porque reconocí su propia lucha, su propia tensión en relación a su forma de pensar, a su forma de concebir el mundo, etc. En dos lenguas, una dominante, otra dominada, una subsumida, etc. Entonces me amisté un poquito más con Argueda, que era un hombre bastante, bueno, como todos sabemos, torturado psíquicamente, psicológicamente, muy complejo. Y tomé la ocasión de un viaje que él había tenido, eh, había ido a Génova, la ciudad en donde yo nací, mi padre era genovés, y entonces aproveché para entablar un diálogo más familiar, más íntimo. Le dije, ¿por qué no viene a visitar a mis padres, que son ambos genoveses? Mi madrastra y mi padre eran de Génova. Y allí le podemos ofrecer unas pastas genovesas al pesto, albahaca, y se puede relajar en la playa. Entonces llegó a la playa, nos estuvimos en el patio de arriba, en el sol tibio de la playa de Bartolo, y conversó mucho con papá sobre Génova, le había gustado, a pesar de ser la patria del malfamado Cristóbal Colón, esa Génova lo había aceptado en una reunión de pueblos indígenas, de hecho, donde él había sido uno de los participantes. Entonces se estableció una relación un poquito más familiar y bastante más íntima a través de mi papá, a través de mi familia y yo, obviamente. Entonces nos mantuvimos cercanos. Incluso yo enseñé algunos cursos en La Molina, donde Argueda había estado de director y donde el infausto Díaz se suicidó, La Molina. Entonces fue una relación ocasional y esporádica, pero bastante intensa. Y yo empecé, obviamente, a leerlo y a conocerlo en su expresión literaria y poética, ¿no? Mire, yo he querido con esta pregunta, la penúltima, enlazar una conjunción de personalidades que están unidas por un interés común, que son los destinos del Perú, y que ven el país no con el lenguaje occidental, ¿no? Y yo podría retrotraerme por eso hasta Román Poma, Garcilaso, etcétera, para incluir en ese espacio a José María Arguedas y a usted, doctor Varese. Una pregunta final, reiterando otra vez la necesidad de que los interesados en su biografía y en su obra se remitan a lo publicado por usted y van a encontrar una prosa bellísima y un tratamiento de los temas profundamente conocedor. En su autobiografía aparece, y esta es la última pregunta de esta parte, aparece Rita, que es su madrastra, y Luigi, su padre, como factores muy importantes. Y en la edición de 1973 de La Sal de los Cerros, usted le dedica la edición a Rita, me imagino que es ella, dice usted a Rita y a Luigi, que es su padre. Cuando se refiere a Rita dice que me ha indicado el camino, me ha ayudado a seguirlo. Es su madrastra, la Rita, a la que usted le dedica el libro, doctor Varese. Sí, sí. No es común. Debe ser un personaje muy importante en su vida, ella, doctor. Sí, sí. Importante y traumáticamente importante, porque yo sufrí de un sentido de culpa por haber abandonado, entre comillas, a mi madre, Pina. En la última edición yo le dedico el libro a Pina, mi madre, Giuseppina Gruetto.
porque reconocí en mis años tardíos que yo muy injustamente sobrevalué el rol de Rita, la madrastra, y devalué el rol de mi madre en mi formación. Yo pasé 17 años con mi madre durante la guerra. Yo nací en el 39, justo antes de la explosión, antes de que los nazis invadieran Checoslovaquia, después Europa del Este, etc. Y entonces todo el periodo de la guerra yo lo pasé junto a mi madre, porque papá estaba eh, en Génova como capitán del ejército en la fuerza antiaérea y nosotros nos movíamos de un lugar a otro como, no diría refugiados, desplazados por la guerra. Terminamos en un pueblito, Prato, Sopra la Croce, un pueblito muy en la entrotierra, en el hinterland de Génova, de los Alpes genoveses sería. Y entonces mi vínculo con mamá Pina fue muy, muy estrecho, como todo niño que crece muy cerca de la mamá y un poco más distante del papá. Finalmente, cuando papá se fue y se fue con Rita a Perú y nos abandonó, y ahí yo tengo que ser bastante claro en eso, yo me quedé con todo chiquito, un poco traumado por ese abandono. No, no me di cuenta en ese momento, pero después en mi autopsicoanálisis me di cuenta de eso. Y cuando reencontré a papá, porque fui a buscarlo, de hecho, en Lima, de alguna manera traicioné, me sentí que traicioné a mi mamá, porque me quedé en Perú, de hecho. Y fui visitándola de vez en cuando, mamá en Italia, en Europa. Una vez se vino hasta Brasil, nos encontramos en Brasil, turisteando en Brasil, etc. Pero siempre mantuve un sentido muy profundo de culpa. Entonces, en mis últimos libros he estado revisando eso y le he dedicado un libro a Giuseppina Dueto, mi madre. Qué gusto. Eso para entrar en los detalles anímicos de un viejo como yo, mis 80 y tantos Bueno, años. usted no oculta mucho, y a mí me parece muy bien, ¿no? No oculta mucho detalles de su vida y de su biografía que lo han construido, que lo han edificado, ¿no? Arguedas también hacía eso, vea usted. Doctor, muchas gracias por esta etapa, por este espacio pequeño inicial de conversación sobre su biografía, que podría extenderse muchísimo tiempo, pero tenemos que abordar otros temas y su tiempo es importante. Profesor, le propongo en estos breves minutos que hablemos siempre en clave de conflicto, como ha sido la relación entre el poder dominante y los pueblos, y de resistencia de los pueblos, teniendo esas coordenadas, que hablemos sobre, primero, la evolución de las mentalidades del conquistador. Luego, o cómo ha evolucionado eso, ¿no? O sea, luego hablar un poquito sobre las políticas públicas más contemporáneas que han provocado una realidad difícil, compleja, como hoy día vive la Amazonía. Y finalmente abordemos algunos temas que son sustantivos para el futuro. La crisis del Estado-Nación, el tema del impacto del mercado, el mercado globalizado y finalmente el futuro. Entonces, si en ese orden le parece, entonces yo comenzaría con un primer tema, que sería el siguiente, ¿no? Usted ha estudiado profundamente la cosmovisión del poder colonial y que se mantuvo a inicio de la República en relación a la Amazonía y sus pueblos. Eh, Concebido como territorio del oro, del caucho, para cazafortunas y conquistadores. Y los pueblos indígenas como seres sin derechos, sin alma, al cual hay que tratar, usted dice, con una mano con la espada y con la otra con la cruz, con resultado de etnocidio y genocidio. Pero,
provocando a la vez resistencias y afirmación de identidades que no han culminado en derrotas. La primera pregunta que yo le haría es, ¿cuánto de esa ideología del conquistador depredador queda ahora? Usted ya algo dijo hace un momento, ¿no? Pero si queda o si percibe algún cambio en la matriz del poder dominante sobre los territorios y los pueblos. Es una pregunta muy, muy importante porque es una pregunta de introspección al mismo tiempo. Nosotros tenemos que liberarnos de la idea, de la ideología de que somos de alguna manera más informados, más educados, más cultos que los pueblos, los otros, en este caso, los pueblos amazónicos. Y incluyen los pueblos amazónicos los que se pueden llamar nativos, los de las comunidades nativas, como se dice ahora, y los pueblos también ribereños, mestizos, el resultado del encuentro de varias ramas humanas. Entonces, nosotros vivimos todavía en un mundo que ha sido colonizado, profundamente colonizado, desde la llegada de los primeros europeos. Y la colonización es fundamentalmente mental, es, es conceptual. ¿Cómo concebimos nosotros al mundo nuevo en el que nos encontramos y en el que nuestros ancestros han vivido? Y para nosotros es un mundo que vamos descubriendo. Esa concepción colonial ubica a la humanidad en distintos grados, en distintos sectores de lo que en la modernidad llamamos el desarrollo socioeconómico. Entonces, cuando nosotros visitamos una pequeña familia extensa en la Alta Amazonía y vemos que viven prácticamente limitados en su producción a unas cuantas plantas de yuca, a unos plátanos, a unos manís, a unos frijoles, etc. Y que se autosustentan con algo de caza, algo de recolección, algo de venta ya en el mercado local. A lo mejor tienen 5 matas de café y pueden recoger algo de café y venderlo y entonces tener un poco de dinero. Estamos pensando en términos de subdesarrollo. Esto no es realmente una forma normal de economía. No pensamos en un gran, largo proceso de adaptación de la gente a las nuevas modalidades de cultivos, de comercio, de intercambio. Entonces ubicamos, sin ni siquiera pensarlo demasiado, a esa familia en un sector de subdesarrollo. A esta familia hay que desarrollarla. Y por lo tanto enseñarle bien a hablar español, enseñarle bien las matemáticas básicas, enseñarle cómo funciona el mercado y cómo se puede mejorar el cultivo. Primer error, porque ellos lo que cultivan se basan en experiencias milenarias de cultivo. Un pequeño agricultor amazónico, tribal o no tribal, que pertenezcan a un grupo étnico o no, tiene prácticas agrícolas que son milenarias, aprendidas también por los mestizos. Hay muchas maneras de rozar el monte y todas tienen una gran racionalidad. Hay muchos estudios de los ecólogos sobre eso. Nosotros pensamos que el roce
y la quema del bosque es una práctica indígena tradicional. No, fue introducida por Occidente. Cuando aparece el machete, el hacha, se amplía la capacidad de tumbar el monte y tumbar árboles grandes y empezar a cultivar parcela en rotación. 2, 3 años, 4 años, la parcela se vuelve insuficiente, el suelo se erosiona, el suelo es muy pobre en la Amazonía y entonces se cambia a otra parcela. Y eso nosotros pensamos que es indígena. No, es fundamentalmente colonial. Fue aprendido a la fuerza y adaptado por los indígenas con la introducción del machete, del hacha, del metal. No había metal en la Amazonía hasta la llegada de los europeos. ¿Cómo se explica lo que se está descubriendo? Que había grandes poblaciones amazónicas en la Baja Amazonía, también desde Chachapoya para abajo hasta la isla de Marajó, en Brasil. ¿Cómo se explica que había grandes poblados? Porque había actividades agroforestales, porque había plantaciones de árboles. Hay 180 especies de árboles frutales en la Amazonía. Hay miles de especies que sirven para la construcción, la canoa, la caoba, etcétera, etcétera. Entonces, esta civilización durante milenios tuvo la habilidad de construir un sistema agroforestal que le daba residencia permanente por 3, 4, 5 generaciones, 6, 10 generaciones en el mismo lugar, contrariamente a lo que introdujo el colonialismo. La constante rotación de la tierra, la constante rotación de la vivienda de un lugar a otro, que da la impresión de que estos pueblos son nómadas o seminómadas. Eso es lo que yo aprendí en mis estudios cuando estaba en la católica y descubrí que era falso cuando por fin me fui con los Ashani. No se mueven porque les gusta moverse, se mueven porque el colonialismo produjo un manejo de la tierra, de la selva y del suelo que implica la erosión constante de los cultivos. No, no hay pueblo ahora que tenga plantaciones. Para tener una plantación de, digamos, de paltas, por ejemplo, uno tiene que pensar en términos de décadas. La familia tiene que pensar, voy a plantar una palta y en 15 años yo tengo algunos frutos. Voy a plantar café y tengo que esperar 4 o 5 años para tener una cosecha. Entonces yo tengo que radicarme en un lugar. Entonces, está muy imbrincada la relación tierra, suelo, selva, humanidad, mercado, capitalista o no capitalista, etc., precapitalista. Entonces, esto hay que evitar estereotipos superficiales sobre el uso, el manejo de la selva, la ocupación de la selva, por todos, mestizos e indígenas. ¿Por qué digo esto? Porque es un tema muy, muy complejo que no puede ser reducido a fórmulas simplistas. Cuando yo trabajaba para el gobierno revolucionario, para el gobierno del Chino Velasco, yo trataba con otro segmento de mi vida que creo que es importante relevar. Yo estaba rodeado de grandes cibernetistas que Darcy Rivero había traído al Perú a través del proyecto de la OIT y SINAMOS de crear un centro de estudio de la participación popular. Entonces, con uno de ellos, Carlos Sena de Figueiredo, que ahora está en Brasil, gran cibernetista,
eh, intentamos hacer un modelo de uso del suelo en la Amazonía. La pregunta era, ¿puede una familia extendida o 4 o 5 familias extendidas quedarse en un lugar permanente en la selva y seguir produciendo en suelos tan pobres? Y creo que nuestro error allí fue pensar en términos ya coloniales, es decir, pensar ya no en términos pre-conquista, que eran términos agroforestales. Hay que plantar árboles y quedarse a convivir con estos árboles frutales que producen, árboles que producen durante 2, 3, 4, 5 generaciones. Es lo que hemos descubierto ahora con la arqueología de la selva baja a través de los trabajos de Anna Roosevelt, que nos ha demostrado que había pueblos permanentes en zonas que ahora parecen selva abandonada, selva casi virgen, si se puede decir eso. Entonces, el modelo que hicimos en realidad tenía premisas equivocadas, me doy cuenta ahora, después. La premisa es que las selvas, el suelo de la selva se agota rápidamente. Claro, se agota rápidamente con estos cultivos uh, de pan llevar, yuca, frijol, de maíz, pero no con árboles. Si se alternan árboles de larga duración con cultivo de pan llevar, se puede establecer una residencia permanente de varias personas en un lote relativamente pequeño de tiempo. En fin, son datos ya muy especializados. Pero lo que quiero decir es que la, la, la cosmovisión, por decirlo así, colonial, euroamericana, nos ha hecho desinterpretar la cosmovisión indígena y el cosmocentrismo indígena, lo he llamado. Es decir, el convivir de manera armónica con lo que se tiene debajo de los pies, con el agua, la tierra, el suelo, el aire que se tiene alrededor. Establecer una relación de armonía y mutua, uh, mutuo interés. Es decir, la alegoría que me acaba de decir mi amigo Roger Rune, con quien hablé por teléfono hace un par de días, es que parece que nosotros los occidentales modernos siempre cortamos el árbol en el que estamos sentados. Estamos en la rama de los árboles y cortamos ese árbol y nos autodestruimos. Eso es lo que en realidad yo aprendí al convivir con los pueblos indígenas de la selva central, especialmente. Entonces, no sé si esta explicación me ha llevado a distanciarme de su pregunta. Si quiere, replanteen. No, no, al contrario, creo que es muy importante porque es una respuesta, como quien dice, de amplio espectro, porque eh, percibo que esa dominación, esa mentalidad colonial que usted señala, están a la base de las políticas, ya no con los mismos métodos del siglo XVIII, XIX, de exterminio directa, ¿no? Como bien lo retrata la sal de los cerros, sino a través de políticas públicas, pero que tienen la misma idea, la misma orientación, ¿no? eh, Modelos externos que se aplican al territorio para llevar la civilización y el progreso a un mundo que es pobre, Sí. que con el capital y con el dinero y recursos van a ser mejores y más ricos, más civilizados, digamos, ¿no? Y por eso se explica el fracaso absoluto de proyectos desde el Estado, del empresariado, incluso de la cooperación internacional. Mire,
¿no es cierto? Ese es un de raigambre colonial, Sí. ¿correcto? Y bueno, y si estos indígenas levantiscos pues protestan, ahí está la policía y el ejército para traer el orden, como ocurrió con el Baguazo, ¿no? Claro. Es la herida abierta en los pueblos. Pero esta respuesta suya a mí me permite entrar a un segundo gran tema, que es el tema de el Estado-nación y los pueblos indígenas. La Constitución dice, ¿no? Somos un Estado monista, somos un país monista, un solo territorio, un solo Estado, una sola nación. Y bueno, y la nación se reduce básicamente al tema estatal, al tema burocrático, el poder. Yo quiero ilustrar con una anécdota que le sucedió a un hermano dirigente de One Piece. El dirigente de One Piece le exigía en una reunión al Estado respeto a la decisión de su pueblo de no enfrentar el lote 64, que está en el Morona. Y el funcionario le dijo en tono muy así, serio, burocrático, ¿no? Le dijo, señor, no señor, los recursos naturales son patrimonio de la nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Y el dirigente One Piece lo miró y le dijo, la nación soy yo. Y lo desarmó al burócrata. Entonces, al respecto, usted ha señalado el resultado de este proceso de asimilación desigual y discriminatorio de los indígenas y a las varias comunidades nacionales ha sido el de generar en las colectividades indias condiciones de alienación política frente a la nación y su Estado, y un distanciamiento a las etnias indígenas de las instituciones nacionales y su repudio a las mismas como posible mecanismo de objetivo de integración a la sociedad nacional dominante. ¿Cómo ve usted ahora esta relación entre el Estado-nación y los pueblos indígenas, que reclaman más bien ser reconocida como nación? Sí. Yo voy a darme una vuelta por México, porque yo aprendí mucho de mi vida en México, en una zona muy indígena, el estado de Oaxaca, en el sureste, que tiene 17 grupos étnicos distintos, con más de 17 lenguas, porque cada grupo tiene variantes dialectales. Lenguas muy importantes que tienen 2.500 años, 3.000 años de vida. Lenguas que también fueron escritas en jeroglífico. El zapoteco y el mixteco, como el maya, como el náhuatl, fueron escritas en grandes, eh, códices que fueron destruidos y quemados por los misioneros dominicos y los conquistadores. Se perdieron las grandes bibliotecas, como la biblioteca de Egipto, que fue destruida por fuegos y conquistas. Igualmente, la gran biblioteca mesoamericana se perdieron, destruida. Quedan poquísimos códices en el mundo. En fin, civilizaciones muy, muy poderosas, con centros urbanos grandes, 300.000 gente vivían en Teotihuacán, 300.000 gente de varios grupos étnicos. Había varios zapotecos, varios mixtecos, varios chinantecos, varios totonacos. Entonces la diversidad formaba parte el principio de que hay que vivir en la diversidad. Yo lo he transferido. Primero lo aprendí profundamente más en México que en la Amazonía, aunque lo había entendido en la Amazonía. Cuando fui a México, volví a reencontrarme con el principio de la diversidad. Y yo desarrollé una pequeña teoría sobre el, el conjunto de diversidad, reciprocidad,
e igualitarismo. Lo que yo tomo de la tierra lo tengo que devolver. Lo que yo tomo de mi vecino se lo tengo que devolver. El principio de reciprocidad, el principio de diversidad. Yo tengo que seguir diversificando el mundo, no homogeneizándolo, como quiere hacer Monsanto ahora, que me quiere crear un tipo de maíz que puedo comerciar, no 20.000 papas, no, un tipo de papa que yo puedo tomar, decir que me es de propiedad mía y venderlo. Y aquí tengo otro tema, y es el tema que fue analizado muy bien por el gran hombre que escribió la gran transformación. Se me va el nombre, es un gran eh, filósofo austrohúngaro. Bueno, el fenómeno de la mercantilización del mundo que ocurre en la fase última del capitalismo comercial, en que todos los elementos del mundo son transformados en mercancía. Un árbol ya no es un árbol, con intencionalidad, con espíritu, con voluntad de crecer, desarrollarse, de comunicarse con los otros árboles a través de los hongos, de las raíces. No, ya es un pedazo de madera que puedo vender. Un animal ya no es un animal, es una mercancía. Un humano ya no es un humano, es una mercancía. El principio de Marx, ¿no? Lo puedo usar como una mercancía. Puedo vender mi fuerza de trabajo y me torno yo mismo mercancía. Entonces la mercantilización o materialización del mundo juega un papel esencial en la manera en que nosotros tratamos a la naturaleza, que nos da vida y que nos alimenta, como objetos vendibles y comprables, como materia, sin voluntad, sin teleología, sin direccionalidad. No hay ningún sentido para el mundo moderno y para la mentalidad capitalista moderna del capitalismo tardío y global, de pensar que los árboles son una comunidad, que viven en comunidad, que se comunican entre ellos, y que cuando yo corto un árbol, si el árbol es la madre de ese círculo de árboles, estoy mutilando a todos los demás. Que cada vez que yo intervengo en el bosque, estoy creando una serie de efectos, como la famosa alegoría de la mariposa, ¿no? Que un batir de alas de mariposa tiene una repercusión global en el mundo. Bien, todo eso se ha perdido y entonces la concepción estatal de la nación, la concepción, es una concepción básicamente materialista que no respeta la visión cosmológica del resto del país. Un andino que piensa en depositar una piedra en el camino como un tributo al cerro, no tiene lugar, no tiene por qué existir. Un andino que ofrece coca a la madre tierra y alcohol y tabaco no tiene por qué ser un hombre moderno. Hay que educarlo, hay que decirle, olvídate de eso, no tiene sentido, porque el mundo es pura materia y es materia comercial. Yo puedo vender y comprar todo lo que existe en el mundo. Y así piensan las corporaciones, ¿verdad? Cuando un indio UA de Colombia le dice al petrolero, tú estás sacando la sangre de mi madre tierra, porque se estás metiendo y perforas y sacas petróleo. Esa frase no es simbólica, no es una alegoría, es la realidad. Lo que está debajo de la tierra es
vida también. El petróleo son millones de árboles transformados en petróleo. Son la sangre de la tierra. En fin, entonces con esa visión el Estado se apropia del territorio, se apropia de los seres humanos y los transforma en mercancía. El Estado es el agente de la mercantilización del mundo, no es el agente del, de la, del desarrollo orgánico del mundo, no, es el agente de destrucción del mundo para beneficio del mercado. ¿Y el mercado qué hace? El mercado sigue duplicando, triplicando, cuadruplicando la destrucción del mundo para obtener dinero. El dinero que es una ficción, como bien Marx lo demostró. Y con ese dinero, ¿qué hace el Estado? Esa es la pregunta que nos toca a nosotros como ciudadanos. ¿Qué tenemos que decir sobre el uso del dinero resultado de la destrucción del mundo y de la contaminación del mundo? ¿Qué hacer con ese dinero? ¿Construir templos, como hacían los hombres de la Edad Media, los griegos y los romanos? ¿Construir templos para los dioses? ¿O construir más armas para seguir destruyendo más eficazmente el mundo? Es, la conclusión es apocalíptica. Nosotros lo vemos ahora con la nueva ley forestal, o la modificación de la ley forestal. Destruir para beneficiar a unos cuantos con dinero que después se usa para destruir más. Porque yo no veo obras fundamentales. Voy poco al Perú ahora, desgraciadamente muy poco. Pero la última vez que fui, me quedé en Lima y viajé a Lamas, a Chachapoy, a Tarapoto, no veo grandes obras monumentales que puedan decirme, ay, Dios mío, se hacen plantaciones de soya y de palma africana para después tener maravillosas carreteras y museos de arte o grandes universidades con campos maravillosos. No, no veo eso. Veo solo la destrucción y el mal uso de ese dinero, el desuso de ese dinero. Entonces, un Estado que se asume como Estado mercantil capitalista exclusivo es un Estado que no se piensa a sí mismo como un Estado reproductor de riqueza y ampliación de riqueza y conservación de la riqueza natural heredada por nuestros ancestros que no tenían Estado, salvo los incas, que sí tenían Estado, y que sabían cómo mantener la riqueza a través de los ejes, a través de los caminos, etc., los puentes, etc. Entonces es un Estado básicamente transaccionista, destructor. Destruye para obtener dinero y malversar ese dinero en seguir reproduciendo más y más destrucción sin realmente crear riqueza social, riqueza civilizatoria, no. Los modernistas me dirían, Stefano, tú estás haciendo una versión demasiado pesimista, pero no, yo lo que veo alrededor no es mi pesimismo, lo que veo alrededor es la realidad, porque veo un Perú siempre más destruido en su mundo natural y siempre menos reconstruido como un Perú de alta civilización. O sea, ¿a dónde están las grandes obras, incluso las arquitectónicas del Perú moderno, capitalista, avanzado? No las veo. O sea, yo tengo que ir a Machu Picchu para ver una construcción civilizada. Tengo que viajar a Sacsayhuamán, porque el Perú moderno no me ofrece eso, tampoco. No sé, a lo mejor soy demasiado apocalíptico, pero No, no, más bien
como dicen, los diagnósticos hay que hacerlos de manera descarnada para ver hacia dónde apuntamos la flecha al Claro. futuro. Y para esta parte le devuelvo la conducción a Malky con Hugo para escuchar un poco las reflexiones finales hacia qué hay que hacer, profesor. Estamos cerrando aquí, un poco constreñidos por los límites que nos impone la propia realidad y el ajetreado conjunto de actividades que tiene el doctor Varese. Nos gustaría prolongar esta charla pues unas 2-3 horas más y seguro que seguiría siendo animada, pero no se puede, lamentablemente. Y entonces entramos a este segmento donde queremos conocer las opiniones del doctor Varese, doctor, sus opiniones en torno al futuro. Vea, pensando, ¿no? Ordenando las ideas en cómo hacerle la pregunta, me remito a un artículo que va a aparecer en el número 5 de Buyacu, en este número que viene, donde un articulista nos alcanza una anécdota, puede decirse, pero de trascendencia profundamente histórica. Él cuenta que Domingo Santo Tomás, este sacerdote que hizo, me parece, el primer lexicón del quechua en el Perú, dominico, ilustrado, amigo de los indios, se encuentra con un indígena en el camino y él le pregunta, sabía quechua, le pregunta si ya estaba aprendiendo a ser occidental, no sé, si estaba asimilando la civilización. Y el indígena le dice que sí, que está aprendiendo, que ya ha aprendido a rezar a Dios, una oración, que ha aprendido a jugar cartas y que está aprendiendo a robar. Sí. Sí, es una realidad que la cuenta nuestro articulista. Fíjense, ¿no? Este es un tema que estamos conversando ahora, pero como usted bien lo ha dicho, hay que remontarse al pasado. Y el pasado es este cuadro de una desadaptación de dos culturas que no han logrado nunca fusionarse ni ser una sola. Continuamos siendo dos sociedades, ellos y nosotros. Ellos, pues, decimos, ¿no? Nosotros somos distintos, ellos son así. Esa barrera parece ser indestructible. En ese criterio, creemos nosotros que sanaciones republicanas no nos van a servir. Refundaciones, repúblicas, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, y seguiremos con los problemas que tenemos porque hay una cisura, hay una fractura enorme que hay que saber llenar. Por eso, nosotros hemos visto con mucha esperanza el proceso de autodeterminación de los pueblos amazónicos. Son 15, 16, quizá un poco más, de pueblos que han empezado un proceso sumamente complejo de autogobierno, que si se lleva ajustada a una doctrina estrictamente, digamos, exacta, es un espacio de autodeterminación que significa yo me gobierno, no me excluyo del Perú, no me voy a otras fronteras, sigo siendo peruano, pero quiero gobernarme solo con mis leyes, con mis procesos educativos, mis medicinas, mi ontología, mi epistemología, mi manera de pensar, mis dioses, etc. Yo no quiero sacerdotes, quiero payanos. Eso es lo que se plantea en última instancia en el proceso de autodeterminación. Por eso nosotros en el texto titular de la revista, lo comparto con usted, doctor, hemos denominado al texto Amazonía Andina, la autodeterminación como alternativa civilizatoria. Porque creemos que es necesario sustituir esta civilización por otra. No podemos afirmar de qué manera. Este es un proceso que los pueblos asumen bajo sus propios términos y sus propias responsabilidades. Esto significa una civilización que sustituya a esta decadente, a esta civilización occidental judeo-cristiana que nos ha enseñado a robar. Entonces, esto significa un nivel de conflicto seguramente profundo en algún momento, pero con matices y diferencias, por supuesto, como en todo ello,
creo que hay una idea que nos une en este tema de que esto hay que llevarlo adelante, de que no hay otra posibilidad. Y esto significa el autogobierno de la Amazonía, que la Amazonía sea gobernada por los indígenas que han vivido ahí hace 18.000, 20.000 años, como usted nos ha ilustrado al principio de esta charla. Ellos saben cómo manejar la Amazonía y significa que hay que depositar en ellos la capacidad de gobernar este espacio territorial, con sus leyes, con sus sistemas sabios, que les ha permitido hacer que este bosque sea civilizado, como usted lo ha afirmado. ¿Qué opinión tiene de este enfoque, doctor Varese? ¿Qué posibilidades ve de esta idea de sacar adelante esta plataforma política? ¿Y qué otras alternativas pueden haber, si no fuera esta la más importante? Yo creo que puedo tutearte, ¿verdad? Creo que tú has dado en el punto central del problema. Tenemos que repensar nuestro país, en el caso del Perú, como un país diverso, plural, en donde la diversidad sea el hilo conductor y no el hilo que tiene que ser destruido en nombre de una unidad que es ficticia. Porque no puede haber unidad en la diversidad, puede haber coexistencia, pero no se puede erosionar y destruir la diversidad en nombre de crear una sola versión de la cultura, del mundo, de la visión del mundo y de diversas humanidades. Entonces, tenemos que repensar el país y el Estado como un Estado plural, donde no solo se facilite, sino se incremente la capacidad de autonomías locales que expresan la diversidad del país. Cualquier viajero superficial sabe que al irse a la sierra se encuentran distintas formas de celebrar el carnavalito, distintas formas de bailar, distintas formas de usar la música andina, básicamente la misma pero diversificada en varias expresiones locales, que la vida en la comunidad tiene aspecto muy específico en cada comunidad, que no es una unidad. El ayu, el famoso ayu, no es una unidad. El ayu no es tampoco una construcción. Yo creo que hay un detalle mío, que creo que los estudiosos andinos podrían confirmar o no. La idea del ayu como una entidad socioeconómica que no respeta la diversidad del espacio total del ayu. El ayu es también el cielo, el ultramundo, el subsuelo. Entonces, un estado que se constituye en estado poderoso y absolutista, que no reconoce la diversidad, es un estado que no representa a la diversidad del pueblo, de los pueblos. Entonces, la propuesta que tú señalas es la propuesta correcta. Hay que repensar el Estado, la nación, el pueblo, los pueblos, en otra perspectiva. Hay que crear la posibilidad de coexistencia armónica y productiva y consumidora de uso del espacio, que reconozca esta diversidad y la ponga como esencia de la convivencia en un estado único, en un estado que se distingue de otros estados. Pues la verdad es que estamos rodeados por otros estados y bajo una hegemonía espantosa del norte global, que incluye a China también ahora, no es precisamente norte. Entonces, esta construcción
tiene que hacerse desde la base para arriba, no desde arriba para abajo. Y eso implica devolverle poder de decisión y de trabajo a todas las comunidades, a todos los miembros de las distintas comunidades del país. Devolverle a los Awajún capacidad de decidir sobre su propia autoconstrucción, acompañada por otros pueblos vecinos y distantes, también, por los Aymara de Puno también. Entonces, es una construcción de abajo para arriba que implica no interferencia centralizadora desde arriba de un Estado criollo, blanco, mestizo, criollo, que se asume como única alternativa. No, es la combinación armónica de todas estas fuerzas de abajo que de manera conjunta, con debates, con polémicas, con encontrones seguramente, como dicen en México, pero en una construcción lenta, eficaz, pacífica, armónica, de un Estado, de una nación multiétnica, multicultural, plural, diversa, en donde no hay contradicción entre una Shaninka que quiere practicar una economía familiar y no dejarse capturar por el mercado. No quiero cultivar café porque no me interesa, pero sí quiero cultivar cacao y yo decido cómo hacerlo. ¿Quiero vender el cacao? Sí. ¿Quiero vender para que se haga buen chocolate? De acuerdo. Con ese dinero voy a ver qué me compro. Un bote de motor, de canoa. No. Usa petróleo, cierto. Porque también vivo en un mundo que no está definido solamente por mí, está definido por otros. Y el petróleo es parte de ese mundo. Lo tengo que usar para navegar el río con un bote de motor. Si es que quiero eso. Entonces, esas decisiones que se tienen que tomar a nivel de las comunidades, a nivel de base, digamos, en conjunto van a definir este nuevo Estado. Pero ¿cómo permitir eso de manera orgánica a partir de un gobierno central en Lima que permita esa construcción? ¿Cómo permitir eso en una modalidad de gobierno que asume que el Congreso tiene el poder, que el Ejecutivo tiene el poder, que el Poder Judicial tiene el poder de permitir o no esta construcción desde las bases? ¿Cómo articular esa tensión que existe entre el poder central y los poderes locales? Porque son poderes. Cuando la gente se organiza, yo no sé por qué no he estado en Perú durante la época del COVID, pero estuve cercanos de la experiencia ecuatoriana. La comunidad de Sarayaco, que yo quiero muchísimo, porque es un ejemplo de modernización de una comunidad quichua amazónica, dijo, nosotros vamos a estar encargados de controlar el COVID con nuestro propio recurso, con nuestra planta, y no tuvieron un solo caso de COVID. Casi de 3.000 gentes, ¿no? En varias comunidades en una zona muy amplia de la selva. Porque ellos mismos se encargaron. No le pusieron atención a lo que el Estado le decía o no le decía, a vacuna o no vacuna. Se sacaron de la polémica y manejaron por sí mismos el fenómeno del COVID. Y salieron ilesos. 3.000 gente. Y además viven afuera. Muchos de ellos están en el resto de Ecuador. Se volvieron a la comunidad, se encerraron y manejaron 2 años de COVID por sí mismos. Es el poder que tiene la comunidad de todas las ciencias. Toda la comunidad tiene ese poder.
de autogestionarse, manejarse con sus propios criterios. Hay que revolucionar la forma de articular estas fuerzas de base con un poder central. El poder central es ¿para qué? ¿Para qué nos sirve el gobierno del Perú? En teoría para defendernos de otros poderes, pero es verdad que el Perú no se ha defendido de los poderes transnacionales que llegan en forma de corporaciones, en forma de compañía o en forma de militar. Cuando Velasco fue desplazado, había una amenaza militar de Estados Unidos. El Plan Cóndor en el Plan Cóndor estaba metido mi querido general Bermúdez. El Plan Cóndor tenía pensado una intervención militar, ¿no? Entonces, no nos hagamos ilusiones que este gobierno central es un gobierno que puede defendernos de las grandes corporaciones y de las grandes movidas militares del norte bárbaro. No es solo norte global, sino que es el norte bárbaro, como decían los mexicanos de los Estados Unidos, de la revolución. Yo creo que hay intentos que se pueden estudiar. El mismo México ofrece alguna luz sobre eso. El movimiento zapatista, que ya tiene más de 20 años de vida, es un buen ejemplo de una organización de base de comunidades mayas de los Altos de Chiapas que se han organizado en lo que ellos llaman las caracolas, que son formas de auto manejo a nivel de la comunidad y que han logrado enfrentar una fuerza poderosa tanto del ejército mexicano como de la sociedad política mexicana. El Estado mexicano es un Estado mucho más poderoso que el Estado peruano. El Estado revolucionario mexicano es impresionantemente fuerte, agresivo. Bien, se ha logrado articular una diversidad cultural y étnica bastante fuerte en el sur en Chiapas, en el estado de Chiapas, algo en Yucatán con los mayas yucatecos, que tuvieron dos guerras fundamentales con el Estado, la guerra de castas, una guerra fundamental con el Estado, que tuvieron un gobierno socialista durante algunos años a nivel de toda la península de Yucatán, con los estados norteños, en donde hay pueblos indígenas de mucha fuerza autonómica, los que están en la sierra de Chihuahua, etc. Entonces, México tiene bastante buenos ejemplos de estos intentos de diversificar el manejo de este gran conjunto de gente que llamamos el Estado mexicano, que llamamos que llamamos la nación mexicana. Gran diversidad y intentos locales de diversificarse y tomar autonomía a nivel local. Hay que ganar esas autonomías a partir del nivel comunal y multicomunal en regiones indígenas. Y esa suma de autonomías, que a veces son contradictorias, que toman caminos muy diversos en cada caso, es lo que va a constituir el nuevo Perú multiétnico, multicultural y plural, que no va a ser la homogeneización mercantilizada, pero al final el interés del gran capital es homogeneizarnos. Marx dijo una cosa muy linda en los Grundrisse. Marx dijo, no solo hay que estudiar el modo de producción, sino el modo de consumo, porque todo modo de producción articula y desarrolla un modo de consumo. Nosotros nos estamos volviendo consumidores para servir un modo de producción que nos demanda que estemos frente a una computadora
compremos por internet y hacemos el servicio de transporte de Amazon.com para tener un libro. Ya no tengo que caminar a una librería, tomarme un cafecito y leer un libro y decidir si comprarlo o no. Lo tengo que hacer por internet. El modo de producción no se está imponiendo un modo de consumo. Eso es lo que tiene que deshacerse a partir de la comunidad, a partir del conjunto de comunidad. Hay mucho. Gracias, doctor. Gracias. Hemos entendido perfectamente su disertación, sus reflexiones, que nos ayudan muchísimo. Bueno, solo reiterarle nuestras gracias y pues esperar las palabras de Malky que nos despedirán el evento. Añaychayki, Yachachik, Añaychayki, por su disposición, por su tiempo, por su claridad meridiana para transmitirnos su pensamiento y sobre todo por su testimonio de vida que nos inspira y nos compromete a seguir trabajando por un Perú en el que quepan todos los mundos. Nos estamos viendo. Gracias a todos, gracias Hugo, gracias Willy y hasta la próxima. Gracias, Camila. Gracias. Quiero agradecerle muchísimo de todo corazón. Abiro Hatanabe.